Súper, ya comienzan entonces a conectarse. Buenos días. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Un gusto tenerlas y tenerlos en esta mañana del día de hoy. Les vamos a dar unos minutos para que comiencen a entrar las personas e informalmente iniciamos entonces la sesión a las 9:03. Como acostumbrado, para quienes no nos conocen. Bienvenidos, buenos días a todos y todas. Pueden todavía ir a buscar un agua, café o agua con hielo en este día súper soleado. Para quienes están afuera, saludos desde todos quienes nos acompañan. Feliz viernes, nos dicen en el chat, súper feliz, igualmente feliz viernes. Un gusto estar con ustedes en este cierre de semana de este mes de marzo que parece que se ha ido volando y este año que va más rápido yo creo que los anteriores, no sé si a ustedes les pasa, pero con el inicio de clases como que ya uno se siente como en la mitad del año. Con el tráfico, con todo lo que ha estado pasando, así que espero que pues estén igual recargados y súper motivados en este viernes soleado 18 de marzo. En un minuto vamos a dar ya inicio formal. Tenemos en esta velada panelistas de lujo. Hubo un pequeño cambio en agenda, pero estoy seguro que ni siquiera lo van a notar, porque Eddie de Liberty va a poder contarnos una perspectiva genial desde ser el presidente de un grupo de aliados en una empresa. Así que estamos muy contentas de tener a Eddie, que pudo pues hacer espacio en su agenda y acompañarnos en este día de hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, siendo como usual y acostumbrado las 9:03 de la mañana, vamos a dar inicio, a pesar de que hay otra gente que está inscribiéndose, pero para poder respetar el tiempo de quienes se conectaron puntual. Para quienes no me conocen, buenos días. Mi nombre es Verónica Muela. Yo soy directora de gestión de programa de Sumarse Pacto Global Panamá. Les doy la bienvenida a este foro Construyendo Empresas Inclusivas y Diversas. Este foro lo hacemos gracias al financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en alianza con CIEPS y Fundamorgan. Este foro, la idea es que nace en marco del proyecto para la implementación del Plan Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos con AECID, y este proyecto pues nace desde un producto que busca promover una cultura empresarial inclusive, libre de discriminación y prevención de violencia. Hicimos varios intentos de cómo estructurar este producto y cómo estructurar este proyecto, y creo que pues a la final tuvimos un resultado muy bueno. Hicimos una caja de herramientas parecida a la que vamos a presentar hoy de recursos humanos para el área de comunicación, que está también en nuestra web, sumarse.org.pa, y esta caja de herramientas de recursos humanos que se llama Hacia una cultura laboral inclusiva de las personas LGTBIQ+. Así que estamos muy contentos de poder entonces hoy presentarles esta caja de herramientas, y quien lo va a hacer es nada más y nada menos que quien desarrolló esta herramienta, que es Nelva Arauz. Ella es investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, y una gran aliada de Sumarse. Así que Nelva, bienvenida, buenos días, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Verónica. Buenos días a todas y a todos. Para mí también ha sido un placer tener la oportunidad de presentar la caja de herramientas denominada Hacia una cultura laboral inclusiva de las personas LGBTIQ+, que hemos construido colectivamente, como bien decía Verónica, bajo la iniciativa de Sumarse con fondos de la AECID y con el intercambio realizado con representantes de los departamentos de recursos humanos, de las organizaciones, con el aporte de Fundamorgan y también con el trabajo de investigación que hemos
estado desarrollando desde el CIEPS, desde el lugar donde trabajo y desde donde les hablo. Este producto de la caja de herramientas, que consideramos que es el primero de su tipo en Panamá, es decir, que es un instrumento que va a ayudar a diferentes organizaciones, será un punto de partida para mirarnos hacia adentro de las organizaciones, revisarnos, cuestionar y repensar también la cultura organizacional que sostienen las organizaciones para las que trabajamos, ¿no? Para que de alguna manera, estas organizaciones puedan incluir a las personas LGBTI de manera efectiva, ¿no? O sea, realmente, y es algo que hemos conversado anteriormente, las empresas deben procurar por unas políticas de igualdad de todas las personas, pero en los casos, o sea, esto es paso a paso, y hay veces que hay grupos, como en este caso particular, que están excluidos o invisibilizados por diferentes razones que requieren una atención especial. Entonces, para poder llegar a una cultura global de igualdad, necesitamos poner atención también, o primero, en grupos específicos que tienen una condición de vulnerabilidad particular en el ámbito concretamente laboral, que es en el cual, o desde el cual vamos a hablar. Y bueno, así, concluyendo esta introducción, aprovecho este espacio para agradecer por la confianza y sobre todo para felicitar a Sumarse por siempre estar realizando un trabajo que yo considero que es vanguardista en pro de espacios de trabajo sostenibles y respetuosos de los derechos humanos en el ámbito privado, ¿no? La siguiente, Verónica, por favor. Ahora bien, ¿por qué una caja de herramientas enfocadas en las personas LGBTIQ+? Hay diferentes estudios que sustentan que es común para las personas LGBTIQ enfrentar situaciones de discriminación en el trabajo con motivo de su orientación sexual y identidad de género. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo indica que con frecuencia la base sobre la que descansa esta discriminación en el ámbito laboral se debe a la no corresponsabilidad de esa expectativa que tiene nuestra sociedad de una heteronormatividad, es decir, de pensar que todo el mundo es heterosexual y que vive bajo esos parámetros, versus expresiones de género que chocan con las ideas que se han preconcebido sobre ella. Fundamentalmente, aquellas vinculadas a la apariencia física y al comportamiento que esperan debe tener un hombre y una mujer, ¿no? Estereotipos y sesgos, estos que se traducen en preguntas invasivas, en entrevistas de trabajo, en negación de empleo por la apariencia física o por la expresión de género, e incluso en la negación de la promoción de personal LGBTI a mejores posiciones en el ámbito de trabajo, pese a contar con las capacidades para ello. Otras formas en las que se manifiestan estos estereotipos y sesgos en el ámbito laboral van vinculados o tienen que ver, digamos, con el acoso y sobre todo la tolerancia del acoso por parte tanto de personal, colegas de trabajo, pero también de parte de jefes y jefas a personas que son LGBTI, ¿no? No podemos dejar de hablar también de que todas estas situaciones llevan muchas veces a las personas LGBTIQ a una autocensura o bien a la exclusión del trabajo formal para ubicarse o reubicarse en espacios de trabajo desde la informalidad que tienen también muchas veces menos posibilidades de tener derechos sociales como seguridad social o la expectativa de una jubilación a futuro, entre otras cosas, ¿no? La siguiente, Verónica, por favor. Y bueno, para dar un poco más de contexto, es preciso compartir algunos datos que soportan estas ideas de las que he resumido de algunos estudios y también del informe que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo desde el momento en que empieza a ocuparse también de la población LGBTI, ¿no? La siguiente, Verónica. En este sentido, me gustaría compartir algunos datos de lo que se le haya denominado la primera encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral. Esta encuesta fue publicada en el 2020, pero fue realizada entre 2018 y 2019 por diversas organizaciones del continente americano
con el apoyo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de ONU-SIDA. Debo decir, antes de comentar algunos datos de esta encuesta, que son muy pocas las encuestas. Bueno, en Panamá se han hecho algunas iniciativas a nivel de algunas organizaciones, pero muy pocas, y hay muy poca información con datos, digamos, a nivel regional que puedan incluir a todos los países, incluyendo los centroamericanos, como el nuestro, porque se han hecho más estudios en el ámbito del sur y en México, por ejemplo, pero a nivel que incluyan a Centroamérica han sido muy pocos, específicamente en el ámbito laboral. Entonces, por eso destaco algunos datos de esta investigación que se realizó, que además me parecen reveladores, interesantes, y que nos ubican en un contexto regional, y también nos cuestiona a nivel local, ¿no? En ese sentido, decirles que con base en esta encuesta, el 37.2% de las personas LGBTIQ encuestadas reconocieron haber sufrido situaciones de acoso, violencia o discriminación por su orientación sexual o su identidad de género en el ámbito laboral en el último año. Estamos hablando de que cerca de 4 de cada 10 personas que son LGBTIQ han manifestado, cuando se les hace una pregunta general, si han sufrido situaciones de acoso, violencia o discriminación por su orientación sexual e identidad de género en el trabajo, han identificado que sí lo han vivido. La siguiente, Verónica. Pero esta afirmación de alguna manera aumenta cuando se hace un detalle. O sea, esta pregunta general va primero en la encuesta y luego hay un detalle de situaciones o experiencias vividas en el último año que se hizo la encuesta, de discriminación o violencia en el ámbito laboral, ¿no? Y las respuestas aumentan significativamente, siendo que 7 de cada 10 personas experimentó vivir alguna situación de discriminación por razones de su orientación sexual o identidad de género en el trabajo. Es sumamente, ya era fuerte lo primero, y cuando se enlista, es decir, cuando la persona se enfrenta a una definición de diferentes situaciones, puede identificar que esa situación puede corresponder a un acoso o a una discriminación. Es sumamente alta el nivel de violencia, porque la discriminación es violencia, que vive la población LGBTIQ en el ámbito laboral. La siguiente, por favor, Verónica. Es importante señalarles que estos datos que nos hablan de que dan cuenta de que sí existe discriminación en el ámbito laboral y que es muy fuerte, aun cuando es elevada en todos los casos de las personas LGBTIQ, no es sufrida de igual forma por todos y todas. Así, la identidad y expresión de género son los rasgos característicos que generan mayor discriminación en el empleo, siendo que el 71.2% de las mujeres trans señalaron en mayor medida haber vivido estas situaciones, seguido de los hombres trans, 51%, y posteriormente con un 48% las personas de género no binario y queer. Las mujeres continúan con un 39.7% y los hombres, sobre todo aquellos que se identificaban como gays, con un 31.4%, como gays y bisexuales, perdón. Entonces, vemos que sí, es cierto que en todos los casos es muy alto la discriminación, pero hay una duplica, en el caso de las mujeres trans, y muy cerca están los hombres trans, teniendo, de hecho, este grupo con otros estudios complementarios, estando incluso muchas veces por esas situaciones de discriminación excluidos, digamos, del mercado laboral formal, en gran medida. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué experiencias de discriminación en el trabajo fueron las mayormente reportadas para esta encuesta? La violencia psicológica es muy fuerte en un 70.6%, la institucional en un 34.8%, 35%, la violencia sexual en un 19%, el acoso en un 14% y la violencia física en un 4%. Entonces, vemos que de alguna manera la violencia psicológica que se manifiesta usualmente de muchas maneras, a través de
burlas, de cantos de sirena, de invalidaciones de las personas por su orientación sexual e identidad de género, es la más fuerte. Pero hay un porcentaje importante también de esa violencia que se emite desde la misma institución, como digamos, puede ser hasta como una práctica constante de esa institución de trabajo, y le siguen también otras formas de violencia que también tienen un porcentaje importante. La siguiente, Verónica. Bien. Las personas LGBTIQ encuestadas describieron que las situaciones de discriminación por orientación sexual e identidad de género se originan principalmente en sus vínculos laborales muy cercanos. Es decir, entre las personas que son miembros o integrantes de sus equipos de trabajo, que fue el porcentaje más alto, y además integrantes de otros equipos de trabajo. Pero no sé, o sea, el porcentaje más alto, que fue el 50.5%, determinó que era prácticamente hasta en el mismo nivel jerárquico, pero de su equipo de trabajo inmediato, de su departamento, o bien de otros. Un 24% expresó que esta discriminación la vivían o era vivida por parte de sus superiores, y un 13% por parte de clientes. La siguiente, Verónica. Algo muy importante y revelador de esta encuesta, y que de alguna manera valida también la iniciativa que ha tenido sumarse con esta caja de herramientas, es que pese a que la discriminación ha sido muy alta, pese a estos hallazgos, solamente el 13.7% de las personas LGBTI interpusieron unas denuncias. Cuando se busca en las razones por las que estas personas no interpusieron las denuncias, estaban la primera, el temor a las represalias, la exposición que vive la persona LGBTI al momento de interponer una denuncia es muy grande, porque precisamente estas situaciones de discriminación llevan a las personas a ubicarse en un armario y no expresar, digamos, abiertamente su orientación sexual en el trabajo, y poner una denuncia implicaría exponerles ante el Departamento de Recursos Humanos o los departamentos correspondientes. Otro grupo de personas estimó que no consideraban necesario interponer la denuncia, y otros, que fue la tercera causa, no consideraron confiables los mecanismos de denuncias establecidos en las organizaciones, lo cual, como decía antes, valida mucho el hecho de que se consideren mecanismos y procedimientos específicos a nivel organizacional para que las personas sientan seguridad y confianza y respaldo al momento de interponer una denuncia en caso de vivir una situación de discriminación. La siguiente, Verónica. Importante es la región donde la percepción del acoso, violencia y discriminación es más alta, es la de Centroamérica y el Caribe, en un 53.6%. Y esto es muy importante porque va de la mano con estudios que se han hecho en donde precisamente esta es la región en donde hay pocas o nulas leyes de protección a la población LGBTIQ. Y de ahí un poco la importancia de estas, ¿no? O sea, cuando tenemos un estado o tenemos estados que respetan los derechos desde la institucionalidad a través de mecanismos formales, esto obliga, como quiera, a organizaciones privadas, a organizaciones públicas, a emitir también mecanismos internos de protección de los derechos de las personas LGBTIQ y de respeto a los derechos de las personas LGBTIQ. Entonces, no es accidental que esta sea la región y que Panamá esté dentro de ella, de hecho, en donde se dan la mayor cantidad o se da la percepción de acoso, violencia y discriminación. Hay sin duda alguna una conexión allí. Y de hecho, es tan así que el país que ha sido pionero en América Latina en cuanto a los derechos de las personas LGBTI desde los años 2000, incluso antes, pero digamos con mayores reconocimientos en el año 2000, que es Argentina, es el país en donde existe una menor percepción de acoso, violencia y discriminación
conforme a los resultados de esta encuesta. Hallazgos como estos que compartimos y que hay muchos más en la caja de herramientas, se complementan con estudios cualitativos realizados en la región que evidencian cómo la orientación sexual y la identidad de género constituyen motivo de discriminación en el ámbito laboral. Discriminación soportada por la ausencia de legislaciones, como decíamos antes, políticas públicas y por culturas organizacionales que normalizan y reproducen esta discriminación ante la falta de mecanismos, procedimientos y sanciones claras, generando diversas consecuencias en el ámbito laboral para las personas LGBTIQ, entre las que están la anulación o la autocensura, como decíamos antes, ya que distinto a otros rasgos identitarios que suelen ser motivo de discriminación, como el sexo o el color de piel, la orientación sexual y la identidad de género en ocasiones se puede ocultar. Además, la exclusión de las personas LGBTIQ en los procesos de selección, acceso y sostenimiento de un empleo formal, la autoexclusión de espacios laborales del cual se tienen habilidades para desarrollar, el autoempleo forzado, el aplazamiento de la deconstrucción de género para las personas trans, entre otros. Entonces, por tales razones, la caja de herramientas que se presenta en el día de hoy constituye una oportunidad para propiciar espacios respetuosos de la diversidad humana, inclusivos y libres de discriminación. La siguiente, Verónica. Esta caja de herramientas tiene como propósito ayudar a las organizaciones, sobre todo al personal de recursos humanos y a los altos cargos directivos de estas, a propiciar una cultura laboral inclusiva de las personas LGBTIQ. Esta caja de herramientas consta de unos mínimos que en conjunto con otras herramientas desarrolladas para otras poblaciones y aquellas que puedan surgir con posterioridad, podrán complementarse y coadyuvar a generar espacios de trabajo más igualitarios e inclusivos para todas las personas. La siguiente, Verónica. Es importante compartirles que para la elaboración de la caja de herramientas utilizamos, en primer lugar, una metodología muy participativa. Realizamos 3 talleres con el personal de recursos humanos de 14 organizaciones con sede en Panamá, con la participación de aproximadamente 30 personas. 2 de los talleres se enfocaron en generar espacios de sensibilización sobre la discriminación de las personas LGBTIQ mediante la exposición de su situación global y local, de una revisión de leyes, el análisis de conceptos, estereotipos en el ámbito social y de forma concreta sobre aquellos que se ciernen en el ámbito laboral. El último taller fue un grupo focal que tenía como objetivo conocer de las y los participantes lo que esperaban de la caja de herramientas y también confrontarlo con las realidades organizacionales, de manera que la caja de herramientas fuera lo más viable posible, ¿no? Y lo más realista al momento de la aplicación. También en ese foro, en ese taller, perdón, analizamos posibles dificultades y también las formas de superarlas. Esto es recogido dentro de la caja de herramientas, complementado con una investigación documental de escritorio en la cual hicimos una revisión de la literatura académica, de normas nacionales e internacionales, también de cajas, herramientas, guías y políticas de inclusión implementadas en otras partes del mundo, y todo en conjunto de alguna manera sirvió de fuente para el desarrollo del documento. Al finalizar el proceso la próxima semana tendremos incluso un taller en el cual explicaremos al personal de recursos humanos la parte práctica, digamos, de la caja de herramientas para que establecer cómo aplicarla, digamos, ¿no? La siguiente. Y bueno, para ir terminando, esta caja de herramientas, como decíamos, es una guía básica para que las organizaciones cuenten con insumos y recursos que les permitan fomentar una cultura laboral inclusiva. Es aplicable a organizaciones privadas, no gubernamentales o públicas. Sin embargo, al momento de aplicarla, esta debe adaptarse a las estructuras, usos y dimensiones de cada organización, porque las posibilidades son distintas en una pyme que en una empresa grande. Tienen estructuras distintas y por ende debe adaptarse conforme a su propia realidad. La caja de herramientas está estructurada en 3 grandes secciones. La siguiente, Verónica. Una sección teórica en la que
se incluye un glosario que toda organización que camine hacia la inclusión de personas LGBTIQ debe conocer antes de emprender este camino. Y hay una profundización sobre todo del alcance de los conceptos de discriminación e inclusión. Además, tiene herramientas de sensibilización en la cual establecemos en forma de preguntas y respuestas aspectos sobresalientes sobre el contexto o la situación de las personas LGBTIQ, la justificación de trabajar la inclusión de las personas LGBTIQ en el ámbito laboral, los retos que se pueden presentar en este proceso, así como las posibles formas de contrarrestarlos y el rol que juega el personal de recursos humanos en la inclusión de personas LGBTIQ en una organización. Y por último, tiene unas herramientas prácticas que hemos establecido en forma de 10 pasos para iniciar el camino, pero sobre todo para mantenerse en él de manera sostenible, que es lo que se pretende, ¿no? La siguiente, Verónica. Les invitamos en este sentido a revisar la caja de herramientas, a discutirla en las organizaciones, a adaptarlas y aplicarlas conforme a sus propias estructuras en pro de organizaciones libres de discriminación e inclusivas también de las personas LGBTIQ. En la pantalla aparece el código QR mediante el cual podrán descargarla y hacer uso de ella de la forma mejor posible. Con eso termino la presentación de esta. Muchas gracias por la atención. Gracias, Verónica, por pasar la presentación. Muchísimas gracias a ti, Nelva, por esta introducción y contexto, y les dejo aquí unos minutos para que, bueno, no minutos, pero sí unos segundos más para que puedan tomarle foto y hacer entonces el QR que les lleve a la página web de Sumarse. Quienes no lo pueden hacer pueden también acceder directamente desde sumarse.org.pa. Ahí entonces van a ver la sección guías en la parte que dice información, y ahí entonces en guías está tanto esta caja de herramientas hacia una cultura laboral inclusiva para de las personas LGTBIQ+, como también la caja de comunicaciones inclusivas. Así que esa también la van a poder descargar para quienes no lo han visto todavía. Ahora sí, entonces vamos con la parte práctica, la parte en que ya entonces dejamos de lado un poco la teoría y vamos también a ver cómo esto se pasa en las empresas y cómo realmente otras empresas y otros casos y otras personas lo han vivido y lo siguen viviendo y lo siguen promoviendo dentro de sus organizaciones o desde las organizaciones de la sociedad civil, que también es muy importante. Para esto vamos a contar con un panel que lo hemos llamado Importancia de construir empresas inclusivas, diversas y equitativas, que será moderado por nuestra gran amiga Marina Pérez de Cárdenas, quien es directora ejecutiva de Funda Morgan y aliada de Sumarse hace muchos años. Estarán también Daniel Álvarez, que es padre de Luis Fernando y esposo de Eliana, gerente de marketing, data y lealtad de Sodexo Vale Panamá. Daniel es también el responsable de articular acciones de RCE y diversidad e inclusión en su empresa. Tenemos también a Diego Tomasino, él es coach ejecutivo especializado en diversidad empresarial, es fundador de CoachMap y director regional de Cassin & Amp Asociados, y es autor del libro Come Out, las empresas también tienen que salir del closet, que quienes no lo han leído, pues está también en sus redes sociales, lo pueden encontrar. Y Mujica, él es especialista senior de diseño de marca de Diverty y es presidente del grupo de recursos para empleados LGTBIQ+, que nos vienen entonces ellos todos a contarnos pues sus experiencias en sus empresas. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de venir a contarnos cómo lo viven, cómo se lleva esto a la práctica, y que vean que lo que dice la caja de herramientas no es simplemente una teoría bonita, sino que realmente hay empresas que ya lo están trabajando. Así que todo suyo el escenario. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Bueno, nuevamente pues Verónica y el equipo de Sumarse, gracias por la invitación a ser parte de este proyecto que es, bueno, sabemos que es desafiante, pero que es una cuestión de justicia y no es una cuestión de opción, ¿no? Entonces, gracias a la intervención que ha hecho Nelva, pues todo este trabajo que nos lleva desde una teoría, pero también hasta cómo hacerlo práctico y cómo hacerlo realidad en las empresas, y ahora pues este maravilloso panel que nos va a decir también sus realidades de
de lo que ha sido implementar todas estas iniciativas, ¿no? Entonces, sin más, pues voy a proceder. Este panel vamos a tantear aproximadamente, sí, 3 preguntas que cada uno de nuestros panelistas nos va a responder desde sus perspectivas y vivencias en sus ámbitos empresariales. Y sin más, pues vamos a arrancar con la primera pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido las principales resistencias o barreras en la implementación de políticas inclusivas para personas LGBTIQ+ en su organización y cómo las han superado? Les cedo el micrófono a Daniel Álvarez. Está silenciado. Muchas gracias, Marina. Para mí es un gran placer ser parte de este foro. De verdad que para Sodexo, para Vale Panamá y Sodexo, es una vía más para promover las empresas inclusivas. Y en nuestra experiencia, y conectando mucho con lo que nos comentaba Nelva en la caja de herramientas, esa excelente iniciativa, el principal reto es la educación, la falta de educación, el desconocimiento y el miedo que hay de abrir y de hablar de estos temas. O sea, todavía, lamentablemente, como humanidad, estamos con muchas oportunidades de evolucionar en estos temas. Y cuando empezamos a tener data, cuando empezamos a tener información, cuando empezamos a hablar de estos temas, es realmente cuando las empresas evolucionan en términos de diversidad e inclusión. Nosotros como empresa tenemos una filosofía, siendo una empresa multinacional, de no solamente hablar del tema, sino vivir la diversidad y la inclusión. Para nosotros, la diversidad e inclusión nace desde el plan estratégico, desde nuestra casa matriz, pero también lo vivimos en cada una de las operaciones que tenemos. E incluso tenemos foros, tenemos mucha educación, hablamos del tema porque siempre descubrimos algo nuevo. Entonces, cuando sumamos la educación, hablamos del tema abiertamente, en un espacio obviamente de confianza. Creo que establecer un espacio de confianza, un espacio abierto que promueva este tipo de conversaciones es un elemento muy clave para poder vivirlo. Para mí el vivir el tema de diversidad e inclusión es como una consecuencia necesaria de cuando las empresas realmente se comprometen. Hay muchas empresas que hablan de diversidad e inclusión y no lo viven, no lo practican, o solamente lo hacen una vez al año cuando se celebra el Día del Orgullo o cuando se celebra algún evento importante, pero pasa ese día y se olvidan. Entonces, cuando esto se incluye dentro de las políticas de reclutamiento, cuando se incluye dentro de los temas de proyectos, procesos, incluso para nosotros el tema de diversidad se maneja en todos los ámbitos, dado que incluso medimos la diversidad cultural, hablamos de temas religiosos, cuando hay temas de violencia o hay temas que son incómodos, también tenemos una línea llamada Speak Up anónima, donde cualquier persona puede hablar incluso si hay violencia, si hay discriminación laboral. Esto nos lo tomamos muy en serio. Yo creo que esto es un compromiso muy importante, muy necesario, y mi gran recomendación es que las empresas lo vivan, que no solamente lo hablen, lo decreten, sino que lo vivan, lo pongan en práctica. Si eso se da, realmente esa empresa es inclusiva, esa empresa, tomando el libro de Diego, esa empresa empieza a salir del closet. Y salir del closet es para hacer la suma, que la suma sea superior, porque cuando empiezan a haber discusiones desde la confianza, desde la inclusión, desde todos los puntos de vista, realmente las empresas evolucionan y es mágico lo que sucede. Entonces la invitación es a vencer ese miedo, a establecer ambientes de confianza y, por sobre todo, vivir el tema de la diversidad y la inclusión. Así que espero haber compartido muchas de las cosas que hacemos en muy pocos minutos, pero para nosotros es un placer estar hablando de estos temas tal día como hoy. Muchas gracias, Daniel. Muy valiosa tu intervención y me quedo con aquello de lo importante que es vencer ese miedo, ese tabú que hay de hablar de estos temas. Y por ahí empieza realmente ese camino a ser inclusivos y diversos, ¿no? A hablar de los temas. Seguimos con la misma pregunta. Ahora, por favor, le cedo el micrófono a Diego. Desde su experiencia, la repito por si acaso, ¿cuáles han sido las principales resistencias o barreras en la implementación de políticas inclusivas de personas LGBTIQ+
en su organización y cómo las han superado. Gracias, Marina. Bueno, gracias a todos y a todas que están acá. Y voy a compartir, digamos, a ver, como coordinador de Pride Connection veo muchas cosas de las que ya comentó Daniel, sobre todo este miedo. O sea, yo creo que, y algo que también quiero aprovechar a invitar a las empresas panameñas a sumarse a esto, justamente, a sumarse a los temas de diversidad e inclusión. La mayoría de las empresas miembros de Pride Connection son todas empresas multinacionales. Tenemos muy pocas empresas locales que realmente se ponen la camiseta, y justamente es por esto, por miedo. Es el miedo a la exposición. Y una de las principales, digamos, barreras que tenemos en estos temas es que muchas multinacionales tienen políticas, tienen beneficios a nivel global, pero cuando las queremos aplicar a nivel local, o como mostraba Nelva, a nivel de Centroamérica, hay mucha resistencia. Y esa resistencia es de la gente, es de nuestras creencias, es de nuestras tradiciones, y romper esas creencias, que se puede lograr, obviamente, es el principal paso que hay que hacer, porque justamente tenemos que creer, tenemos que vivir la diversidad y la inclusión, como decía Daniel, y para esto hay que perder el miedo, ¿no? Otra barrera que veo mucho es el emplear y traer a las personas trans a la mesa, ¿no? A las empresas. Creo que ese es un desafío, no solo es de Panamá, es de Latinoamérica entera, y es un punto en la agenda que muchas veces dejamos de lado, y es un tema súper importante. Y el tema también de esto de estar todo el tiempo. La diversidad tiene que ser algo que se vive constante, que está en el ADN de las organizaciones, y no un día. Y justamente, y les voy a hacer un pequeño, como una pequeña anécdota, tenemos muchísimas empresas que nos contactan en mayo o junio, diciendo, quiero ser parte de Pride Connection, necesito hacer 300 eventos, en junio se me viene el 28, ¿y qué hago? Nada, le digo, si no te preocupaste, así, ¿no? Si no te preocupaste en todo el año, sinceramente de nosotros, de nuestro lado, sí te vamos a abrir las puertas, obviamente, pero porque sabemos que esas empresas el 1 de julio desaparecieron, y hasta el año que viene no empiezan. Entonces, mucho de nuestro trabajo es estar atrás de las empresas, de tener varios eventos, ahora tenemos uno en mayo, otro en octubre, y muchas reuniones virtuales, justamente para esto, para vivir la diversidad todos los días. Muchas gracias, Diego. Muy interesante todo lo que nos dices, y me quedo también con aquello de lo importante que es trabajar en los egos inconscientes y en las creencias que podemos tener, porque al final esto se trata, y en nuestras conversaciones que teníamos Sumarse y nosotros con varias empresas a ver cómo lo estaban haciendo, era precisamente eso, ¿no? Como que entender que tus creencias son personales y que esto es un tema de derechos, una cuestión de justicia, ¿no? Entonces, eso es algo que es para todos. Gracias. Ahora, bueno, Eddie, te cedo el micrófono también para que nos hables, pues, de esta misma pregunta, principales resistencias o barreras en la implementación de políticas inclusivas y cómo las han superado. Muchas gracias por la oportunidad, y bueno, veo que como todas las empresas que estamos acá, nos tomamos bastante en serio este tema de la diversidad y la inclusión. Y bueno, algo en lo que todos vamos a coincidir es el tema del miedo, ¿no? Que es igual la barrera principal que nosotros hemos enfrentado, es esa resistencia a una realidad que en muchos países sigue siendo un tabú, ¿no? En la mentalidad de muchas personas, muchos colaboradores, especialmente en nuestra región, como decía Nelva, un importante número de países, más del 50% de países no tienen leyes que protegen a la comunidad, ¿no? Porque, bueno, sigue siendo una región bastante tradicionalista, heteronormada, especialmente, por ejemplo, para nosotros, nuestro enfoque ha estado en los países que conforman el Caribe, ¿no? Todas en las islas como Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, entre otras, que el ser parte de la comunidad incluso puede ser catalogado como un delito, o es catalogado como un delito moral. Y nuestras personas allá son las que más sufren, ¿no? El acoso por parte del propio país. O sea, tú vives en un país en el que no puedes ser tú mismo, y para nosotros ha sido sumamente importante crear espacios seguros donde nuestra gente pueda desarrollarse, pueda sentir que cuando ya llegan a nuestras oficinas de Liberty, ya estás en un lugar seguro, aquí todos te vamos a cuidar, te vamos a proteger, y te vamos a dar todas las herramientas para que tú puedas tener mayores herramientas de crecer, de evolucionar como ser humano. Nuestros primeros pasos en la empresa ha sido el tema de la educación, a través del grupo de recursos de empleado del cual formo parte con otros colegas.
hemos comenzado una especie de campaña en la que impartimos todos los contenidos, recursos que permiten a los demás empleados conocer más detalles sobre lo que representa la comunidad y su valor agregado en las empresas. Lo hemos superado a través de, por ejemplo, todo nuestro grupo de liderazgo, todos los líderes en las empresas siempre levantan su voz, manifiestan su apoyo a la comunidad, y esto obviamente da un mensaje claro y alto de que para nosotros esto es importante. También estamos promulgando políticas internas que protegen a la mujer, la violencia de género, y en esto yo diría que nosotros hemos sido un poquito rebeldes en cuanto a las leyes de la sociedad. Nosotros, por ejemplo, hemos permitido que las personas que forman parte de la comunidad puedan incluir a sus parejas de hecho, a sus parejas legales dentro de los beneficios de salud, que por ejemplo es parte importante de lo que representa esta lucha. Y nosotros lo hemos asumido internamente, cosa que ha generado un impacto importante, mayor sentido de pertenencia en nuestra gente, mayor productividad en ellos, porque se dan cuenta que para nosotros sus familias, su vida personal es sumamente importante, y de esa forma lo hemos podido ir superando. Muchas gracias, Eddie, por compartirnos esto. Me ha gustado mucho eso que dices, el tema de una resistencia a una realidad. O sea, yo no cambiaría nada de esa frase porque es verdad, es como resistir algo que está ahí, que existe y que es real, ¿no? Y también sobre todo que la importancia que es, y esto también es un tema de resistencia, a tener un marco normativo que realmente proteja de una forma explícita a la población LGBTIQ+, contra cualquier forma de violencia o discriminación, ¿no? Esto es súper importante. Mucha gente dice que ya es suficiente con las leyes que tenemos demasiadas, que solo hay que implementarlas, pero la realidad es que necesitamos un marco normativo específico que nos regule y nos hable de estos temas, ¿no? Y que me gustó mucho también que a falta de leyes, pues ustedes se trabajan en crear espacios seguros, ¿no? Eso me parece muy importante. Bueno, hemos terminado esta primera ronda, vamos a pasar a la segunda ronda y quiero que hablemos un poquito de qué cambios positivos han visto en la organización al implementar estas políticas, cuál ha sido el papel del personal pues, de recursos humanos en el proceso de inclusión de personas LGBTIQ+ en la organización. Y en esta vuelta vamos a empezar por Diego. Perfecto, bueno. A ver, como les digo, yo lo que les voy a contar es un poco un resumen de lo que se ve en las empresas cuando empiezan estos procesos de inclusión. Y primero hay un tema de productividad de las personas por el simple hecho de pertenencia. Y esto siempre me gusta explicarlo con un ejemplo que, digamos, me pasó en la vida real, que es cuando uno llega a la oficina el lunes, ¿no? O llegaba, digamos, ahora se conectaba. Pero bueno, el tema es ese, llegás a la oficina y decís, ¿qué hiciste el fin de semana? Y para una persona LGBT es muy difícil decir, me fui a la playa con mi marido, con mi novio, con mi pareja. Entonces uno empieza a inventar historias o a cambiar nombres o a hacer cosas. Y miren algo tan sencillo de ¿qué hiciste el fin de semana? Que es una pregunta normal. Y uno empieza a inventar. Y es ese miedo que se dice, ese frío por la espalda con una pregunta tan sencilla. Que decís, ¿qué hago? Respondo, miento. Y eso se extiende a todas las áreas. Entonces uno dice, bueno, ¿puedo separar mi vida personal de la profesional? Perfecto. Eso funciona en papel. En la realidad no funciona tan bien. Entonces es importante cuando las empresas crean estos espacios seguros, que se habla de estos temas, la persona se empieza a relajar un poquito y puede ver, ¿no? Pero es parte de eso. O sea, yo creo que cuando una persona puede ser 100% auténtica dentro de la organización, dedica todas sus fuerzas, toda su productividad al trabajo, porque evitas todo ese tiempo en estar mintiendo o ocultando cosas, ¿no? Entonces, eso uno. Después hay muchísimos estudios que demuestran que, digamos, las empresas que están más abiertas a la diversidad e inclusión son mucho más innovadoras, abiertas al cambio, porque tenés diferentes perspectivas y puntos de vista. Entonces, esto está bueno para adaptarse y, como todas las empresas, les gusta que esto también se vea en plata, en dinero. Entonces hay un retorno, digamos, de esa inversión, más allá de que es lo correcto, ¿no? O sea, pero sí también está la parte positiva a nivel económico, pero también es esto, ¿no? Lo que les contaba, la productividad, la innovación y adaptación al cambio cuando una empresa abraza la inclusión. Gracias, Diego. Me gusta mucho eso que dices de lo importante que es que puedas ser tú mismo, ¿no? Y cómo esto también al final es una barrera que muchas personas ni nos imaginamos
que puedan estar pasando, que te pueda correr sudor frío por la espalda por una pregunta tan inocente que hiciste el fin de semana. Y eso nadie debería tener que vivirlo ni pasarlo. Y sí, pues es también realmente una cuestión de productividad, pero sobre todo también equipos más innovadores y que puedas ser tú mismo. Yo creo que, repito, y me repito mucho con esto, pues es una cuestión de justicia y de derechos humanos, ¿no? Tal cual. Y de verdadera inclusión. Vamos ahora con Eddie, te cedo el micrófono. Sí, bueno, nosotros el año pasado tuvimos la primera celebración grande, oficial en toda la compañía de lo que fue el PrideCon en junio. Y gracias a esa iniciativa nosotros pudimos conocer muchas historias maravillosas de empleados que forman parte de la comunidad, que tienen sus hijos, que tienen sus esposos, sus esposas, y nosotros no lo sabíamos, o nadie, o sea, o personas incluso dentro de la misma oficina donde ellos se involucraban, no lo sabían, por lo mismo que dice Diego, ¿no? O sea, la inseguridad de decir, tengo mi familia, tengo mi pareja, tengo mi esposo, y eso ha sido sumamente importante, la cultura corporativa, que para nosotros es lo principal, y nosotros siempre decimos que nuestra gente es lo principal. Como sabemos, el mundo de la tecnología, de las telecomunicaciones es un mundo o una rama, un negocio muy dominado por el hombre, ¿no? Y por estas mentalidades masculinas y todo el tema. Y ahora ha sido mucho más suavizado, ahora sé, porque incluso esas personas que tienen esas familias diversas son parte del equipo de liderazgo. Entonces ahí las personas como que, wow, se han tomado la tarea de informarse más, de educarse más. Nosotros también hemos estado implementando todo lo que es, como les decía, el programa de asistencia al empleado, que permite tener acceso a profesionales, a psicólogos que te pueden ayudar a entender un poco más sobre esto, herramientas en nuestra intranet que te permite conocer definiciones, términos, estrategias de cómo ir asimilando el tema, ¿no? Y algo que me gustaría resaltar mucho es que nuestra empresa, a través del el grupo de recursos de empleados, nos ha dado una silla al momento de hacer las tomas de decisiones que van a toda la empresa. Y eso es sumamente importante. Y es algo que quiero resaltar de unos grandes pasos que se han dado. Porque al momento de establecer normativas, de tomar decisiones que impacten a todos, la comunidad LGBT tiene su espacio allí. Muchas gracias, Eddie. Qué importante aquello que dices de la visibilidad también y de la inclusión hasta de nuestras familias, ¿no? Porque a veces todavía pensamos como que en el trabajo soy una persona y fuera del trabajo soy otra, pero al final yo creo que en este siglo pues ya todo forma parte de uno y nuestras familias también son importantes que sean visibles y que sean aceptadas. Y eso que dices también de trabajar no solo con la población LGBTI, sino con la otra población de la empresa para que realmente se entienda cómo ser inclusivo, cómo apoyar y todo lo demás, porque hay gente también en nuestro camino que pues es un poco torpe realmente cuando, o sea, quiere ser inclusiva pero no tiene idea cómo, porque el miedo, los tabús, la cosa, y si meto la pata entonces no lo digo, y eso nos pasaba también cuando entrevistamos empresas locales que nos decían, no, o sea, yo soy inclusivo, yo no discrimino a nadie. Ok, pero en tu código de ética lo tienes, sí, yo lo tengo, pero ahí no dice discriminación por orientación sexual o identidad de género, es que no, es que preferimos no hablar de eso para no meter la pata. Entonces yo creo que por ahí de nuevo redundamos hasta lo que hablamos, lo primero, lo importante de hablar y de hacerlo visible todo esto, ¿no? Gracias, Eddie. Ahora te cedo Daniel, el micrófono a ti. Muchas gracias. Bueno, súper interesante. Veo que hay experiencias bastante comunes. Nosotros en Sodexo, el tema de... Nosotros somos una empresa de calidad de vida y cuando se empieza a hablar y se abre el espacio de confianza sobre estos temas, el efecto inmediato es la motivación y esa motivación deriva en productividad, como decía Diego. Cuando ya la conversación no es cómo yo me protejo de decir algo políticamente correcto, lo que decía Diego el fin de semana, cómo yo me invento una historia que suene bien para ser parte de la tribu y no ser cuestionado. Lo más importante es cuando ya se deja esa etapa y las conversaciones son francas, directas, cuando ya sabemos que no importa la tendencia, no importa cómo lo vivas, lo importante es que eres parte de un equipo y que necesitamos que estés motivado,
ahí ocurre la magia. Ahí es cuando realmente las personas fluyen, cuando decimos que están en su elemento. Entonces, nosotros lo vivimos y lo recomendamos a las empresas a las cuales servimos, es el tema de la motivación, la calidad de vida. O sea, no puede haber calidad de vida cuando estoy con miedo, cuando estoy cuidándome todo lo que digo. Imagínense el estrés de una persona que se está cuidando de cada palabra para que no sea rechazado. O sea, eso afecta el tema psicológico, eso afecta la calidad de su vida. Entonces, nosotros promovemos las conversaciones difíciles, las conversaciones cruciales. Nos gusta tanto eso que incluso cuando vemos ciertas posiciones de liderazgo, aplicamos un reverse mentoring para mover. De hecho, tenemos una iniciativa llamada Check My Mind. Cuando vemos que hay posiciones muy rígidas, señores, hay que romperlas. Hay que romperlas. Eso a veces es painful, a veces es un poquito doloroso, pero el resultado que viene después, la actitud de cambio es fenomenal. Así que si una empresa realmente quiere calidad de vida y realmente quiere ser una buena marca empleadora, debe incluir temas, espacios, comités, diversidad, discusiones, confianza, transparencia. Porque lo peor que puede pasar es que sea una empresa que no sea coherente entre lo que dice y lo que hace, como comentabas, Marina. Yo lo puedo decir en teoría, pero si no lo vivo y no lo transmito, eso se nota. Entonces, nada, la motivación y la calidad de las personas, y más en estas situaciones que estamos viviendo actualmente, son fundamentales y esto es un pilar súper, súper importante, el tema de la diversidad y la inclusión. Gracias, Daniel. Sí, definitivamente creo que aquí lo que me gustaría resaltar de tu intervención es que las empresas tenemos un rol muy importante en todo este tema de la inclusión y diversidad. Este es un tema de corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad, la sociedad, las escuelas y también las empresas, ¿no? Que muchas veces se cuestiona de que hay empresas que se cuestionan por qué tienen que hablar de derechos humanos si es una empresa que quiere lucrar, por qué tienen que hablar de estas cosas, pero realmente esto es precisamente cómo ha evolucionado el rol empresarial y cómo tenemos responsabilidad hacia nuestros colaboradores y colaboradoras que se sientan realmente motivados, que se sientan realmente incluidos, que puedan hablar sus temas y realizar las denuncias y sentirse seguros y protegidos, ¿no? Entonces, bueno, hemos terminado esta segunda ronda, vamos ya a la tercera y última. Y qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestros ámbitos de acción o de influencia para promover la inclusión de personas LGBTIQ+. Y arrancamos con Eddie. Bueno, para mí y estoy seguro que para toda la empresa Liberty Latinoamérica, la educación es lo principal. El miedo es sinónimo de desconocimiento, de que no sabes qué estás haciendo. Y eso es en lo que más nos enfocamos nosotros, en seguir educando, y es a lo que nosotros invitamos a todas las empresas, y como dice Diego, especialmente en las empresas panameñas, a que demos el ejemplo, a que rompamos los estereotipos, a que rompamos esas barreras que no nos permiten adquirir talento bueno, talento de calidad, por simplemente tener esa barrera de que no me quiero meter allá. No, sí, metámonos, afrontemos la realidad, salgamos adelante juntos y permitamos que las personas evolucionen como debe ser, y todo es educándonos. Y ahí están los recursos, siempre van a estar los recursos para eso. Gracias. Sí, educación, importantísimo, y lo positivo es que y les recordamos que, bueno, tenemos las buenas prácticas de todos nuestros panelistas que están aquí, pero también tenemos la fabulosa caja de herramientas que hizo sumarse con el apoyo de la consultora Nelvar Aúz, que también tiene pues la teoría y tiene ideas prácticas que podemos empezar a realizar en nuestras organizaciones para echar esto para adelante. Te paso el micrófono, Daniel. Sí, yo considero desde mi experiencia que el ser parte y promotores, embajadores del tema de diversidad, viviéndolo, siempre voy a hacer énfasis en la palabra viviéndolo. Nosotros tuvimos una experiencia muy positiva en los comités de diversidad, donde en el comité de diversidad hay personas que son heterosexuales. Y muchos preguntaban si podían ser parte, siendo heterosexuales, de un comité de diversidad. Y la respuesta fue, vamos a hacer algo, entra a la primera sesión, vívelo y saca las conclusiones. Y al final, al principio hubo un poquito la gente se estaba cuidando. Luego todo se abrió y luego las ideas que salieron fueron súper geniales. Así que
creo que siendo parte y también detectando, cuando veamos discriminación, cuando veamos temas de bullying, temas de comentarios, chistes, ser muy, muy, muy cuidadoso cuando detectemos estos escenarios, invitar, hablar con los compañeros y decirles, mira, esto afecta diversidad e inclusión, acompañarnos, y si vemos que es algo que ya no tenemos las herramientas, apoyarnos con recursos humanos o apoyarnos con herramientas que también existen dentro de algunas empresas, que debería haber, yo siento que debería haber en todas las empresas, debe haber una línea anónima de comunicación, porque parte del miedo es, no quiero perder mi puesto de trabajo, no quiero caer mal, el no quiero nos limita. El no quiero, el no tener los canales nos limita. Entonces, la invitación es a participar, porque no estamos, o sea, es un tema de que no se escoge, o sea, esto es un tema de que no es que yo decido ser o no ser, es un tema que se nace, se vive, y nada mejor que vivir en un espacio de libertad, en un espacio donde realmente la persona pueda ser. Entonces, si no lo promovemos, nosotros no sabemos qué puede pasar con nuestras generaciones. No sabemos qué puede pasar con nuestras amistades, con nuestros familiares. Hay cosas que no se hablan. Las familias que no se hablan, los individuos que no abren lo que sienten, lo que piensan, no tienen calidad de vida. Entonces, creo que hay que participar, hay que estar activos realmente en estos temas, independientemente de si tienes una tendencia, si tienes un color de piel, si tienes una discapacidad también. Yo tengo una discapacidad visual importante y yo de eso me siento orgulloso, porque he desarrollado otras habilidades y otras cosas que en mi trabajo y en mi día a día no me limitan. Entonces, eso debería pasar en todos los ámbitos de la diversidad y la inclusión. Entonces, creo que la palabra es participación y monitoreo, estar alerta de cuando algo no sucede, no está pasando bien, cómo ayudamos a que no siga pasando. Muchas gracias, Daniel. Sí, lo importante que es vivir este tema de inclusión y diversidad, comprender que no todos los seres humanos somos iguales ni estamos en la misma situación, y lo importante de tener políticas de inclusión son políticas de equidad que van a hacer que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en sus ámbitos laborales, estar motivadas y todo lo demás. Y qué importante lo que tocas de, sí, porque hemos hablado mucho de que haya canales de denuncia, etcétera, pero eso tiene que ir acompañado de todas unas sesiones de educación y de que la gente empiece a entender, oye, ese chiste no, ¿sabe? Ese chiste no es aceptable, no es aceptable. Hace 30 años, yo recuerdo, se hacían todos los días chistes que eran súper racistas, súper racistas. Y ahora yo no escucho casi ya chistes racistas. Hay gente racista, por supuesto, que hace sus comentarios, etcétera, pero como hemos evolucionado en ese tema, pues también yo esperaría en mucho menos tiempo que 30 años que podamos evolucionar en cuanto a chistes o comentarios discriminatorios para personas con discapacidad, personas LGBTQ+, chistes sexistas, que eso, bueno, van de cada día. Y bueno, gracias Daniel, por tu intervención, y ahora le cedo el micrófono a Diego para cerrar esta ronda. ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestros ámbitos de acción e influencia para promover la inclusión? Bueno, me sacaron algunas palabras que ya la había notado, que era primero educar, obviamente, y yo creo que siempre es educar, visibilizar y actuar. Visibilizar creo que es súper importante que las empresas y todos y todas mostremos lo que estamos haciendo, porque muchas veces con ese miedo que hablábamos antes, lo hacemos como interno, pero no nos queremos decir, no, porque ¿qué va a pensar la gente si lo subimos a la página web, si hacemos este posteo? Entonces creo que hay que animarse y visibilizar lo que estamos haciendo, poner a mujeres en puestos de liderazgo, contratar personas trans, hacer comentarios cuando justamente alguien hace algún chiste fuera de lugar, decirlo y decirle esto no está bien, ¿no? Promover también todas las políticas que tenemos y beneficios para la comunidad. Sobre todo, esto es importante porque muchas empresas tienen a veces estos beneficios, pero la gente no sabe. Entonces, y esto pasa mucho con esto del monitoreo, que a veces digo, ¿por qué hay gente? Y esto siempre borda el tema, es un poco border con el tema de los derechos. Por ejemplo, cuando una pareja homosexual decide casarse. Obviamente en Panamá no se puede hacer, pero quizás pueden viajar a Argentina o a Canadá, a otros lados, y se casan. Esa persona no va a tomar su licencia de matrimonio como puede tomar una persona heterosexual. Va a tomar su licencia de enfermedad, de vacaciones, de otra cosa. Entonces ahí te das cuenta que hay pequeños puntitos que te das cuenta que nuestros derechos no son iguales, ¿no? Entonces eso, cuando los derechos no son iguales, son privilegios. Y ahí es donde muchas veces tenemos que actuar, hacer énfasis, y como vos decías, Marina,
las empresas yo creo que ya tienen una obligación moral de dar estos derechos donde los derechos sociales no llegan. Y como hace Eddie que comentaba, hay que darlos internamente, porque ahí vamos avanzando en esas barreras y eso va permeando en la sociedad. Entonces yo soy un fiel creyente del sector privado para esto, aunque mucha gente me critica, pero es así. O sea, las empresas tienen ese poder de darle a las personas en países que no tienen derechos. Entonces, ahí vamos con eso. Y después, para terminar también, como siempre, tratar de cambiar las formas de contratación, de ampliar nuestros canales de contratación para llegar a comunidades más diversas, a personas trans, a personas de color, a pueblos, a personas indígenas de pueblos originarios. O sea, hay que ampliar nuestras barreras de reclutamiento también para ampliar nuestra diversidad y nuestra inclusión. Así que creo que ya anoté todo eso y actuemos. Así que actuemos y no nos quedemos sentados y visibilicemos la diversidad siempre. Gracias, Diego. Con Diego damos fin a la tercera y última ronda de este panel, que yo creo que podemos rescatar efectivamente las palabras educación, súper importante, visibilidad. Creo que también actuar hacia adentro, más allá del mes de junio, tenemos que empezar por adentro, ¿no? O sea, que nuestra responsabilidad social empiece hacia adentro. Vamos a vernos nosotros primero y qué podemos hacer para mejorar, para poner la lupa precisamente en todos esos temas que, como dices, pues no son equitativos dentro de nuestras empresas. Muchas ocasiones no porque quieran discriminar, sino porque no tienen esa lupa o esa mirada, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener espacios de conversación donde se visibilicen estos temas, donde puedan participar poblaciones LGTBI+, que nos puedan contar cómo se están sintiendo, cómo no se están realizando sus derechos y cómo las empresas pueden y deben mejorar para que todos podamos pues, ejercer precisamente esos derechos y esta cuestión de justicia que yo soy muy reiterativa con eso. Ya cerramos este panel, les voy a pasar con Verónica. Les recuerdo una vez más que por favor se descarguen la espectacular caja de herramientas que hizo Nelva Araúz. Es práctica, es al grano, nos ayuda a aterrizar, a dar los siguientes pasos. Y por supuesto, yo por mi parte puedo decirles que les estaré contactando la semana que viene para hacerles algunas consultas también de cómo nosotros podemos también pues, mejorar nuestros propios procesos. Y por ahí yo creo que también arranca, ¿no? Con el reconocimiento de que podemos mejorar y que seguro que podemos hacer mejor las cosas por nuestros trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por ese súper cierre y gracias pues a todos los panelistas que nos acompañaron de hoy. De mi parte, pues algo muy importante, el próximo viernes tendremos un taller justamente para implementación de esta caja de herramientas donde vamos a poder responder todas estas preguntas, mostrarles ya un paso a paso de la estructura de la guía que nos contó Nelva hoy y hablar un poco más a profundidad de todos estos 10 pasos que nosotros les proponemos que pueden usar como herramientas, lo que decía Daniel, buscar ayuda. Si tenemos miedo, no sabemos cómo empezar, no sabemos qué es lo que debemos hacer primero, pues bueno, ahora tenemos una herramienta para la que podemos buscar, educarnos sobre los términos correctos para vencer ese otro miedo de qué es lo que puedo, no debo decir y ir paso a paso con esa guía. Yo creo que es como dijo Diego, hay que accionar, hay que empezar. No podemos seguir haciendo el mínimo esperando que la ley cambie para que nosotros como empresas hagamos algo. Nuestra responsabilidad social nos lleva a ir más allá de lo que están las leyes, a ir más allá por crear una cultura empresarial inclusiva, igualitaria y diversa, que respete y saque el provecho de la diversidad, porque la realidad es que las empresas que son más diversas en sus puestos de junta directiva son también más rentables y más productivas. Es decir, que al no ser diversos estamos realmente perdiendo una oportunidad de productividad. Y eso también es algo que es muy importante destacarlo porque, como dice Marina, es un tema de justicia social, es un tema de que todos tenemos los mismos derechos, pero también es un tema de rentabilidad y eso no lo podemos perder de enfoque cuando también sabemos que pueden haber ciertas personas que nos digan, sí, pero es que esto me va a costar dinero. Y la realidad es que puede ser que no es que es un costo, es una inversión hasta hacer una cultura empresarial inclusiva, una inversión a ser más rentables, hacer que estas personas que trabajan con nosotros de grupos vulnerables se sientan
y dejen de estar preocupados por pertenecer a esa tribu y puedan entonces estar más concentrados y ser más productivos en su día a día. Así que invitadísimos a participar el próximo viernes en ese taller de implementación. Y para cerrar, pues darle gracias a ESID, nuestro donante, a Fundamorgan, a CIEPS por estar con nosotros en este camino recorrido de meses, de octubre acá. Yo creo que las tres organizaciones pues estuvimos conversando mucho sobre cómo hacerlo, cómo idearlo, qué es lo que queremos poner, y sacábamos cada vez información y creo que el producto, como dicen, es muy bueno. Así que muchísimas gracias a nuestros aliados, agradecer a Liberty, a Vale Panamá, a Pride Connection por haberse vencido el miedo, hacer su declaración pública, visibilizar lo que están haciendo sus empresas y comprometerse pues a seguir dando el ejemplo. Yo creo que eso es algo muy destacable y por eso les agradecemos enormemente para que puedan, por habernos dado la oportunidad de contar con ustedes, contar sus experiencias, que vean que esto es algo que ya está pasando en Panamá y que otras empresas que todavía tienen ese miedo pueden y deben tomar ese paso hacia la inclusión. Recordarles, como dijo Marina, descargarse la caja de herramientas en sumarse.org.pa. Y les invito pues al siguiente viernes. Muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Que tengan un excelente día, un excelente fin de semana y seguimos en contacto. Sigan nuestras redes sociales y inscríbanse en nuestro boletín Sumarse en nuestra página web. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Un placer.